un sonido que no se va. Es el viento, atravesando miles de ventanas rotas. Pasillos vacíos donde alguna vez vivieron más de 5.000 personas. Habitaciones congeladas en el tiempo, zapatos infantiles, botellas de sake, una televisión que nunca volvió a encenderse. Estoy parado sobre una roca de concreto en medio del mar de China Oriental. A simple vista parece un acorazado de guerra abandonado. Pero no lo es. Esto fue, durante décadas, el lugar más densamente poblado de todo el planeta. Más gente por metro cuadrado que Tokio, que Nueva York, que cualquier ciudad que conozcas. No vive absolutamente nadie aquí. ¿Qué pasó con todos ellos? Su nombre real es Hashima. Pero casi nadie la llama así. El mundo la conoce como Gunkanjima, la isla acorazado, porque su silueta, vista desde el mar, es casi idéntica a un buque de guerra japonés de principios del siglo XX. Dimensiones de la isla comparadas visualmente: 160 metros de ancho, 480 de largo, más pequeña que muchos estadios de fútbol. Y sin embargo, en su punto más alto, llegó a albergar a más de 5.300 personas viviendo, trabajando, naciendo y muriendo aquí. Edificios de concreto apilados unos sobre otros, ventanas como ojos vacíos. ¿Cómo es posible que un pedazo de roca de este tamaño sostuviera a tanta gente? ¿Y por qué, de un día para otro, todos se fueron y nunca volvieron? Para entender eso, tenemos que regresar casi 200 años atrás. Porque lo que empezó como un simple descubrimiento bajo el mar, terminaría convirtiéndose en uno de los experimentos sociales más extremos de la historia moderna. A principios del siglo XIX, pescadores de la zona empezaron a notar algo extraño: rocas negras que ardían. Carbón. Y no cualquier carbón. Uno de los yacimientos submarinos más ricos jamás encontrados en Japón. Durante décadas, pequeñas operaciones extrajeron lo que podían. Pero en 1890, todo cambió. La corporación Mitsubishi compró la isla completa. Y ahí empezó la obsesión. Si el carbón estaba bajo el mar, entonces había que construir una ciudad sobre el mar. En 1916, Japón construyó aquí el primer gran edificio de concreto armado de todo el país, un edificio de departamentos de varios pisos, pensado únicamente para amontonar mineros y sus familias lo más cerca posible de la mina. Funcionó. Y siguió funcionando. Edificio tras edificio, piso sobre piso, hasta que la isla literalmente no tuvo más espacio horizontal, y empezó a crecer hacia arriba y hacia los lados, ganándole terreno al mar metro por metro. Para mediados del siglo XX, Hashima ya no parecía una isla. Parecía una fortaleza de concreto flotando en medio de la nada. Pero adentro de esa fortaleza, la vida era completamente distinta a lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. La vida dentro de la isla. Imagina vivir en un edificio de 12 pisos, sin un solo metro de pasto a la vista. Sin árboles. Sin tierra. Solo concreto, mar y cielo. Como aquí no había espacio para nada verde, los habitantes empezaron a construir jardines. En las azoteas. Diminutas parcelas de tierra traída desde tierra firme, cuidadas como tesoros. Y sin embargo, dentro de ese concreto gris, había una ciudad completa funcionando, escuelas hasta nivel secundaria, 2 templos, uno budista, uno sintoísta, un cine, tiendas, e incluso un casino. Esta piscina que ven aquí no fue un lujo. Fue una solución desesperada. La gente nadaba en el mar abierto, un mar peligrosísimo por sus corrientes, y contaminado por el drenaje de toda la isla, que iba directo al océano. Las autoridades, al no poder detenerlos, simplemente construyeron una alberca para intentar salvarles la vida. Pero quizás lo más sorprendente no era lo que veían los habitantes. Era lo que no veían: una tubería de más de 6 kilómetros, tendida bajo el lecho marino, que traía agua dulce desde tierra firme. Sin ella, la isla simplemente no podría haber existido. Aquí arriba, la vida parecía casi normal. Familias, risas, televisores comprados con el sueldo del mes. Pero la verdadera historia de Hashima,
no estaba arriba. Estaba cientos de metros bajo nuestros pies. Esto que ven aquí era la entrada al elevador que llevaba a los mineros a más de 600 metros bajo el nivel del mar. Para que se den una idea, es más profundo que el edificio más alto de Japón, pero hacia abajo. Desde ahí, los mineros caminaban kilómetros de túneles hasta llegar, en algunos puntos, a casi 1000 metros de profundidad. Temperaturas de más de 40 grados. Humedad asfixiante. Gases tóxicos que podían matarte en minutos si no estabas atento. Y todo eso, debajo del océano. Una sola filtración, una sola grieta en la roca equivocada, y el mar entero podía entrar. Pero el peligro no era lo único que definía esta isla. También lo era algo más silencioso, la jerarquía. ¿La única casa con jardín privado de la isla? ¿Ven esa casa? Es la única en toda la isla que tuvo jardín propio. Ahí vivía el directivo de Mitsubishi encargado de la operación. Su hogar fue el primero en recibir agua potable. El primero en tener electricidad. Mientras cientos de familias de mineros compartían baños comunales y esperaban su turno para todo. Miles de hombres solos, lejos de sus familias, atrapados en un pedazo de roca del tamaño de un par de cuadras, trabajando en una de las profesiones más letales del planeta. ¿Qué hace una persona cuando vive así, sin escapatoria, día tras día? La respuesta está en lo que la isla dejó atrás: 3 burdeles, un casino, y un consumo de alcohol que, según los registros, era constante. No era ocio. Era la única forma de sobrevivir mentalmente a un lugar del que, literalmente, no podía salir. Pero ni el aislamiento, ni el peligro, ni las jerarquías fueron lo que finalmente acabó con Hashima. Lo que la acabó fue algo mucho más simple. Y mucho más cruel. El principio del fin. Durante casi 100 años, de estas minas se extrajeron alrededor de 16 millones de toneladas de carbón. Generaciones completas nacieron, crecieron, trabajaron y murieron aquí, creyendo que esta isla sería su hogar para siempre. Pero el carbón, por definición, se acaba. Y a inicios de los años 70, las vetas empezaron a agotarse. En 1974, Mitsubishi tomó una decisión que cambiaría todo en cuestión de semanas: cerrar la mina. Sin previo aviso real, sin plan de reubicación. A miles de personas que habían pasado generaciones enteras aquí, simplemente se les dijo: gracias por su trabajo. Ya no los necesitamos. Pueden irse. Y se fueron. Casi todos, en cuestión de semanas. Dejando atrás no solo muebles y ropa, sino la prueba física de que aquí, alguna vez, hubo vida. Durante los siguientes 30 años, nadie volvió a poner un pie aquí. La isla quedó completamente sellada, abandonada a su suerte, en medio del mar. Y fue justo ese silencio el que le daría su nuevo nombre: la Isla del Terror. Hoy, Hashima es conocida internacionalmente como una de las islas más inquietantes del planeta. Y no es solo por su apariencia. Es por lo que representa: una ciudad entera, congelada en el instante exacto en que la abandonaron. Sin demolición, sin reconstrucción. Solo 30 años de viento, sal y olas golpeando estructuras que nunca fueron diseñadas para estar vacías. Algunos de estos edificios ya han colapsado parcialmente. Otros se sostienen apenas, esperando la próxima tormenta. Cuando Japón finalmente reabrió la isla como sitio turístico, lo hizo con un control extremo. Rutas limitadas. Zonas prohibidas. Incluso la forma en que se puede grabar aquí está estrictamente regulada. Y eso nos dice algo importante. Décadas después, Hashima sigue siendo un tema delicado. Una herida que Japón aún no ha terminado de procesar del todo. Porque lo que pasó aquí no fue solo una historia de carbón y concreto. Fue la historia de miles de personas que confiaron su vida entera a una empresa, y que, de un día para otro, dejaron de importar. Caminar por Hashima es caminar por los restos de una promesa. La promesa de que el progreso, el trabajo duro y la ambición construirían algo permanente. Durante casi un siglo, esta roca diminuta fue el centro del mundo para miles de familias. Aquí nacieron niños. Aquí se enamoraron parejas. Aquí, generaciones enteras creyeron que este lugar sería su hogar para siempre. Y sin embargo,
Basta con que el recurso que le dio vida se agote, para que todo lo construido, todo lo soñado, quede reducido a ruinas en menos de una generación. Hashima no es solo una isla abandonada. Es un recordatorio de algo que preferimos no pensar, que ninguna ciudad, ningún imperio, ninguna vida que construyamos es tan permanente como creemos. El mar siempre estuvo aquí. Y cuando los humanos se fueron, el mar, lentamente, está reclamando lo que siempre fue suyo. Esto fue Hashima, la isla del terror. Y esta es Destinos que hablan.